relación con la parte analógica, porque al final, bueno, si nosotros, yo tengo una señal analógica, voy a tener un bloque que es un filtro, y a la salida tengo la señal analógica, ¿vale? Es decir, esto visto como una caja, pues es un circuito analógico, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto con los amplificadores operacionales y demás, los filtros activos, o bueno, los filtros pasivos, como he visto yo, que es un filtro resonante, por ejemplo, ¿vale? Que es un filtro pasobanda, pues entraría dentro de esto. La otra opción de hacerlo sería un filtro digital. El filtro digital, visto como caja negra, pues es exactamente igual. Es decir, el filtro digital aquí, el filtro de la señal, de una señal analógica a la entrada y a la salida de una señal analógica filtrada. La diferencia con el otro es que toda la parte de cálculo, de modificación de la señal, se va a hacer a base de cálculo numérico, ¿vale? Con números. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener aquí que primero se va, ahora comento por esto, realmente la parte que sería esto, el convertidor analógico digital, o sea, llega a la señal analógica y la convertimos a digital, se hace todo el procesado de esa señal, o sea, a base de cálculo, lo que sería el filtrado, y luego después se vuelve a convertir a analógico, ¿vale? Con lo cual ya digo, por visto, de la caja negra, de pines para afuera del circuito, pues sigue siendo un circuito analógico. Pero realmente de lo que vamos a hablar, el filtro digital, es esta parte de aquí, ¿vale? Veis que aquí tenemos un filtro analógico y aquí tenemos otro filtro analógico, ¿vale? ¿Qué son esos filtros? Pues este filtro de aquí es el filtro anti-aliasing, que es un filtro paso bajo, que filtra la señal de entrada. ¿Para qué la filtra? Para que filtre el criterio de Nyquist. Es decir, cuando tenemos aquí el convertidor analógico a digital, no está puesto en el esquema, pero implícitamente, si estamos convirtiendo algo de analógico a digital, es porque lo estamos muestreando, ¿vale? Eso es lo que cuando le das anti-aliasing o algo por decirlo. Hay un filtro en los videojuegos que se llama anti-aliasing, no sé si será algo por ese estilo. No sé, como no sé el contexto exactamente en el que es, puede ser algún filtro que quita ruido o algo así. Sí, lo que tal vez mejora la calidad de la imagen. Aquí en este caso, lo que va a hacer es asegurar que si muestreamos a una determinada frecuencia de muestreo, no haya nada por encima de la frecuencia de Nyquist, ¿vale? De forma que no se produzca el solapamiento. Es decir, si vamos a muestrear a una frecuencia determinada, no tiene que haber nada por debajo de la mitad de la frecuencia de muestreo, porque si no, se produciría solapamiento de frecuencia al muestrear, ¿vale? Entonces, por si acaso hay algo, como ya habéis visto, cuando hemos hecho siempre es mejor recortar la señal de frecuencia antes de muestrear, recortando las partes que sean, antes de que se produzca ese solapamiento, ¿vale? Entonces esa sería la parte de filtro analógico, un filtro paso bajo, que puede ser relativamente sencillo, ¿vale? Pues claro, un filtro analógico porque la señal no la vamos a digitalizar hasta aquí. Y luego después, el filtro de salida, es el filtro de reconstrucción. La salida, la señal que tenemos, tampoco es que esté pintado, bueno, sí está pintado, pero no se ve mucho. A ver si ampliándolo se ve. No sé si con la resolución que tiene esto se ve. El convertidor analógico digital lo que hace es hacer una señal en escaloncitos, ¿vale? Es decir, esa señal que se ve ahí, si la juntamos así un poco mejor, pues es algo que tiene una forma. ¿Vale? Y lo que va a hacer el filtro de salida es un filtro paso bajo también, que lo que va a hacer es eliminar esos escalones, ¿vale? Realmente lo que ocurre es que esta señal, cuando se convierte de digital a analógico, con el convertidor digital a analógico, se va a quedar en la señal que nos interesaría, más estas partes así abruptas son componentes de alta frecuencia, ¿vale? Que no deberían estar ahí. Entonces lo que hace el filtro de salida es eliminar esos componentes de alta frecuencia, ¿vale? Todo esto lo vimos en uno de los temas
filtrado puede ser un filtrado de imagen, ¿vale? Y el filtrado de imagen pues, puede hacer, yo qué sé, cualquier cosa, actualizar, cuando hablamos de filtrado digital es... Sobre todo se nota cuando pones ese filtro, porque es que son filtros, que lo que te dan una opción en los videojuegos que tienes X filtros para poder poner, si los quitas, cuando crea la imagen del videojuego, ves que, por ejemplo, si sale un personaje, tiene como triangulitos puestos, o sea, que no es la forma, no ha suavizado la imagen del personaje, sino que le ha hecho como ruido. Sí, incluso, o sea, esto mismo que tienes aquí puede pasar a nivel de píxel. O sea, en una imagen con píxeles que está hecha, a lo mejor tiene menos resolución la imagen que la tarjeta gráfica, por ejemplo, y está hecho a punto gordo, y tú puedes hacer un filtrado en el cual estés suavizando los bordes, por ejemplo, o algo similar. Entonces, bueno, pues todo esto es que en realidad el procesado digital, una vez que tienes la señal digitalizada, con ella puedes hacer cualquier cosa, ya la cosa no se limita a los filtros típicos analógicos, ¿vale? Sino que se puede hacer cualquier cosa con ella. Lo que pasa es que muchas veces lo que se suele hacer es un sistema de filtro digital, pues a lo mejor sustituye a un filtro analógico y entonces a lo mejor sacan los típicos filtros y las aproximaciones, ¿vale? Diferencia que decía ayer, aquí tenemos en el sistema analógico, en el sistema continuo en el tiempo, lo que tenemos es señal analógica de entrada en el tiempo, señal analógica de salida en el tiempo, y esto es una función de transferencia. Y cuando estamos en el sistema digital, en el sistema discreto, lo que tenemos es una serie de valores, ¿vale? Esa serie de valores pues se va a poner en forma de un vector, ¿vale? Un array, digamos, en lenguajes de programación, en el que tenemos una serie de números. Y típicamente, además, digamos que la serie de números pues suelen ser potencia de 2, es decir, podemos tener 64 datos de entrada, 128, 1024, tal, de datos de entrada y de datos de salida. Luego vamos a ver, esto se puede incluso representar en forma de polinomio, es decir, una serie de datos que luego se le van a aplicar una serie de coeficientes y lo que se va a hacer con ello es un cálculo matemático, ¿vale? A nivel, digamos, de herramientas matemáticas se habla de series de números. Esto pues va a tener una correspondencia, claro, porque aquí hablamos, este sería el dominio del tiempo, ¿vale? La representación en el tiempo de una señal analógica, que sería representación en el tiempo, y esto sería representación en el tiempo, entre comillas, de la señal digital, porque realmente ese tiempo se pierde. En el momento que hay una frecuencia de muestreo, lo que serían tantos milisegundos, se convierte en 0, 1, 2, 3 y se convierte en un índice, con lo cual es un tiempo relativo, ¿vale? Es una secuencia, pero realmente lo que estamos representando es el tiempo, pero vamos, el tiempo como un índice de la frecuencia de muestreo. Aquí vais a tener la relación entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia de los dos tipos de señales. Arriba tenemos la señal analógica y abajo tenemos la señal digital, ¿vale? Entonces, aquí está puesto con una supuesta señal que varía en el tiempo. Supongamos que estos son segundos o milisegundos o microsegundos, ¿vale? Pues no está puesto. Y aquí tenemos una determinada amplitud, ¿vale? La señal analógica original. Si esta señal, claro, y esta señal pues tiene un determinado espectro de frecuencia, ¿vale? Tenemos aquí una frecuencia y esto, pues por citarlo de alguna manera, pues quiere decir que tiene componentes pues desde continuo hasta un determinado valor de frecuencia, ¿vale? Sería el ancho de banda de la señal. Bueno, si esta señal analógica se coge y se muestrea, se convertiría en esto, ¿vale? Y aquí estaríamos muestreando en un momento determinado, pues bueno, si esto pensamos, si esto es un segundo, pues estaríamos muestreando 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces por segundo, ¿no? Esa sería la frecuencia de muestreo. 1 dividido entre 6, no sería 6 hercios, ¿no? Serían 6 veces por segundo. Cuando la señal, esto sería señal muestreada. Y recuerdo un poco los pasos en la conversión analógico-digital. Tenemos lo que sería la señal analógica, ¿vale? Es una señal
Luego vamos a tener la señal muestreada. Que es lo mismo que decir que es discreta en el tiempo. Esta señal sería, como digo, discreta en el tiempo y continua en amplitud. ¿Qué es lo que está representado ahí? Esto realmente solo existe como concepto matemático, ¿vale? Y luego tendríamos la señal digital, que sería discreta en el tiempo y discreta en amplitud, ¿vale? Esta señal de aquí, que es lo que tenéis que representar, es discreta en el tiempo. ¿Por qué es discreta en el tiempo? Porque estamos cogiendo muestras en unos determinados instantes y fuera de esos instantes ya no existe la señal, ¿vale? No tenemos señal. Es decir, aquí hay señal en 0, en 1, en un sexto de la frecuencia de muestreo y demás, pero fuera de esos instantes la hemos perdido la señal, ¿vale? Pero sería continua en amplitud porque lo que se está haciendo es coger muestras que pueden tener cualquier valor. Aquí le pilla donde sea, aquí le puede pillar en otro sitio, pero la posibilidad de que tenga valores en amplitud es difícil, ¿vale? Cuando lo pasamos a la señal digital, lo que hacemos es discretizarla en amplitud, es decir, hacer un redondeo. Y ahí es donde aparece el error del redondeo del convertidor analógico digital. Ese error se convierte en ruido, ¿vale? Y de hecho, si lo habéis visto en Euroradio, por ejemplo, cuando sacas algo con la FCT, incluso aunque estés sin coger algo del exterior, estás con una señal ideal, o sea, tú le metes un generador de señal y luego el generador de señal, o sea, tú metes en GNU Radio. ¿Listo? Generador de señal, se llama el Signal Two. Y luego le metes aquí un bloque FFT, ¿vale? Que lo que hace es sacarte el espectro, y esto es ideal, no está cogiendo en ningún sitio, es decir, no está cogiendo ruido del exterior. Y sin embargo, si tú amplificas esto suficiente, ves que al final en el espectro te queda algo así, es decir, un pico que sería la señal en una determinada frecuencia, y si lo amplifica mucho, por aquí hay ruido, ¿vale? ¿De dónde viene ese ruido? Pues ese es el ruido de cuantificación, de que estás con un determinado número de bits, y por lo tanto, pues eso produce ruido, ¿vale? Entonces, la única diferencia entre esto de aquí y esto de aquí es que esta señal de aquí es la misma que esta, pero con ruido, ¿vale? Con el ruido de cuantificación. Pero digamos que a nivel matemático, por eso, a nivel matemático, pues se suele utilizar eso, pero realmente luego físicamente no va a existir. Entonces, bueno, matemáticamente tenemos la señal que tiene ese efecto, la quedarnos con la señal en solo determinados instantes de tiempo. El efecto del muestreo sobre la frecuencia es que aparece una repetición periódica de la señal a la frecuencia de muestreo, ¿vale? Es decir, aquí lo tenéis puesto como espectro utilizado por el muestreo, ¿vale? Esto en GNU Radio no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque GNU Radio no nos lo saca. Es decir, cuando yo meto un bloque FFT, lo que hace GNU Radio es que si yo le meto una frecuencia de muestreo de 32 kHz, me saca la señal hasta aquí, hasta 16 kHz, porque ya está implícito que el espectro repetido, ¿vale? En frecuencia. De hecho, por eso, cuando yo luego recupero la señal, lo que hay que hacer es un filtrado paso a paso para eliminar todo lo que me aparece repetido. Porque si no, cuando me estoy quedando con esa señal cuadrada, me estarían apareciendo pues, esos armónicos de alta frecuencia de todas las señales que hay, ¿vale? Por eso, la recuperación, si yo cojo una señal, la muestreo, la convierto en esta, este espectro se convierte en este de aquí, ¿vale? Si yo ahora a esto le meto un filtro paso bajo, lo que estoy haciendo es recuperar esto de aquí. Por lo tanto, si a esto le estoy metiendo, visto desde el dominio de la frecuencia, se ve. Si yo a esto le meto un filtro paso bajo, recupero esta señal, ¿vale? Si lo pudiera hacer de forma ideal, porque esta señal tiene infinito valor en amplitud, recuperaría la señal esta perfecta, ¿vale? Como en la práctica lo que va a ocurrir es que no tengo esta señal, sino que tengo ya la señal digital, por los redondeos, pues lo que voy a recuperar es esta señal más ruido, ¿vale? Entonces ese es el proceso, ¿vale? Ese es el proceso que ocurriría si aquí no hiciera nada, ¿vale? Es decir, si yo cojo la señal, hago una conversión analógico-digital y directamente le vuelvo a hacer la conversión digital-analógico y lo pongo aquí. Ahora, ¿qué pasa? Pues que entre
hacer es esto que tengo aquí, lo puedo modificar. Y aquí ya pues, puedo meter un ciclo paso abajo, un ciclo paso banda, puedo hacer lo que me dé la gana, digamos, con todo esto que hay. ¿Vale? Aquí tenéis, digamos que lo mismo, un poco más detallado, desde el dominio del tiempo y explicando un poco más lo que pasa. Aquí tenéis, digamos, sería la continuación del otro, la señal muestreada en el dominio del tiempo, su representación en la frecuencia, y qué es lo que va a pasar cuando la recuperamos. Esta recuperación es lo que ocurre aquí, en el convertidor digital analógico. ¿Vale? Entonces, esta señal se recupera porque el convertidor digital analógico lo que hace es decirle, este valor pásamelo analógico, y me lo mantiene. Este valor ahora pásamelo analógico. Mientras tanto, digamos que lo que vamos a hacer es mantener, pues por aquí, cuando generamos la señal, pues habrá un registro en el que mientras no le escribamos otra cosa, pues me mantiene el dato anterior, ¿vale? Por lo tanto, la recuperación de esos niveles de tensión, mientras no le ponga otro nivel de tensión, pues me va a mantener lo anterior, con lo que sería la frecuencia del muestreo, ¿vale? Entonces, bueno, sería el espectro corregido. Va a haber ahí una envolvente SIG, que sabéis, pues lo que tiene esa forma, digamos, de señal sinusoidal, además con una envolvente exponencial. Y entonces no es exactamente, al recuperarlo de esta forma, el espectro que vamos a tener no es exactamente esto, sino que es esto, pero que va cambiando las amplitudes, ¿vale? Entonces, para recuperarlo exactamente, lo que habría que hacer sería un ciclo de recuperación que tendría esta forma, ¿vale? Que no es simplemente un ciclo paso bajo, sino que es un ciclo paso bajo bastante especial, que físicamente es muy difícil de realizar. Con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Pues se mete un ciclo paso bajo que no va a cumplir exactamente con estas características, con lo cual también se le mete un ruido. Y vamos a ir. Al final, todos los errores que haya los vamos a ver en forma de ruido, ¿vale? Entonces se le mete también un ruido que va a hacer que la señal de salida pues no sea exactamente la que queremos, ¿vale? Bueno, el tema de todos esos ruidos es que son bastante controlables. Aquí tenéis un recordatorio de cosas que vimos cuando vimos la representación de señales en el tiempo y en la frecuencia. Es un poco la transformada de Fourier, lo que estoy contando, la transformada de Fourier, transformada discreta de Fourier y la FT. La transformada de Fourier se va a corresponder con las señales analógicas. Es decir, vamos a tener una señal, esto que tenéis aquí, que cambia en el tiempo, que sería la señal analógica, y esto de aquí va a ser su espectro de frecuencia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener es que la señal analógica es continua en el tiempo y limitada también en el tiempo. Pensar en la señal que sacamos de la red eléctrica o de un generador de señal, una señal sinusoidal, pues la señal sinusoidal, ¿vale? Está ahí todo el rato cambiando, ¿vale? O sea, es infinita en el tiempo, ¿vale? Y eso nos va a dar, digamos que sería el ejemplo más claro, y eso nos va a dar una representación que en frecuencia es limitada, totalmente limitada, sin una raya, ¿vale? En una frecuencia ¿vale? Entonces, continua en el tiempo, ilimitada en el tiempo, continua en frecuencia, ilimitada ¿vale? Cuando esa señal la muestreamos, se convierte en la señal discreta, ¿vale? Y lo que se aplicaría entonces para convertir entre el tiempo y la frecuencia sería la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier, que se aplicaría en este caso, es lo que se conoce como DFT, ¿vale? Aquí sería la FT, la transformada de Fourier, y sería la DFT, transformada discreta de Fourier. Y en este caso, de lo que hablamos es de que la señal en el tiempo es discreta, pero sigue siendo ilimitada, lo mismo que la señal original, y la señal en frecuencia ahora se convierte en ilimitada también porque es periódica. Al muestrear, pues nos aparecen repeticiones periódicas del efecto original de la señal, ¿vale?
esto a muestras, pero todavía los valores de amplitud son infinitas, porque son continuos en amplitud, ¿vale? Cuando eso se digitaliza, se convierte a un número, pues ya tenemos que el tiempo se convertiría en un número, en un índice 0, 1, 2, 3, y la amplitud se convierte también en un número de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits. Entonces cada una de esas muestras está representado con un número, ¿vale? Entonces, eso sería lo que tendríais representado aquí. Esto sería la representación de un pulso. Esta sería la X de t. En realidad se le va a llamar la X de n, ¿vale? con la X minúscula, donde esa X pues va a representar, bueno, la n va a ser 0, 1, 2, 3, y la X va a representar los valores que toma la señal en el tiempo, ¿vale? Pues es un número de 8 bits, de 16, de 32, de lo que sea. Y en frecuencia, pues se suele representar con una X mayúscula, ¿vale? Y sería esta de aquí, ¿vale? Aquí tendríamos representación en el tiempo y representación en la frecuencia. Si veis ahí, está representado como entre más 25 y menos 25, o sea, son 50 valores. Esto no es normal. Lo normal es que normalmente van a ser potencia de 2. ¿Vale? Sería más normal que estuviera representado para n entre 0 y 63. ¿Vale? 64 valores de amplitud. Y para esos 64 valores de amplitud, cuando se hace la transformada de Fourier, se obtienen 64 valores que serían de frecuencia. Cada uno serían amplitud en el tiempo y otros serían amplitud en la frecuencia. Sería la relación. Es lo que hacemos cuando metemos un bloque como este. ¿Vale? Si yo estoy metiendo en GNU Radio un generador de señal, lo que está pasando por aquí es una secuencia de números, ¿vale? Y cuando llega al bloque FCT, lo que hace es esa secuencia de números convertirlo en otra secuencia de números, que es la representación en frecuencia. El FCT es un algoritmo, una serie de algoritmos que hacen esa conversión. Y además lo hace muy rápido porque digamos que lo hacen en el sitio. Se cogen un vector, hacen una serie de transformaciones sobre ellos y obtienen dentro de ese mismo vector pues lo que sería la representación en la frecuencia, ¿vale? No vamos a ver cómo se hace, tal, ya digo, son algoritmos matemáticos y los GNU lo hacen directamente, lo tiene implementado. Cuando estamos trabajando con multisim y sacan una representación en la frecuencia, pues también todo lo que están haciendo con esto es cálculo numérico. Por eso va a haber mucha diferencia cuando trabajamos con este tipo de programas dependiendo de la potencia que tenga el ordenador. No tanto quizás a nivel de memoria, de disco duro, tal, sino de capacidad de cálculo, ¿vale? Diferencia que tenga un microprocesador con microprocesadores, el ordenador pues influye mucho. Y en el que el sistema operativo con el que estamos trabajando sea de 32 o de 64, también influye mucho, ¿vale? Porque a ese nivel se hacen los cálculos mucho más rápido, ¿vale? No sé si habéis hecho, por ejemplo, una de las cosas que se nota la diferencia entre un sistema operativo de 32 bits y el de 64 es si te pones a comprimir un archivo, ¿vale? La diferencia, no sé, había unas estadísticas por ahí de algún RAR en el mismo ordenador con Windows o creo incluso con el mismo sistema operativo, el WinRAR de 32 bits y el WinRAR de 64 bits. Tiempos de conversión muchísimo más rápido con el de 64, porque por la velocidad a la que se hacen los programas. Bueno, cuando muestreamos en frecuencia, la señal se convierte en periódica en el tiempo, y cuando muestreamos en el tiempo, la señal se convierte en periódica en frecuencia. Es una duplicidad entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, ¿vale? Con lo cual, al final, cuando estamos con señales digitales, estas señales van a estar muestreadas en el tiempo y muestreadas en la frecuencia. El espectro en el tiempo es este, el espectro en la frecuencia es este, son puntos en un caso y en otro. Por lo tanto, van a ser periódicas en el tiempo y van a ser periódicas en la frecuencia, ¿vale? En la frecuencia son periódicas, ya lo hemos visto antes, el espectro se repite. En el tiempo son periódicas, en realidad no. Es decir, si yo estoy, imaginaros que en un determinado bloque
señal del micrófono. Vale. Cuando hace el procesamiento de esa señal y cojo una serie de muestras durante un periodo de tiempo, luego para hacer el procesamiento va a suponer que si solo lo cojo durante un determinado tiempo, es que el resto se va a repetir. Es mentira, pero como solo hay una ventana de observación, durante esa ventana de observación se coge la señal y luego ya se supone que se repite. Quizá este no es el mejor ejemplo porque ahí va cambiando, pero sí a lo mejor en un osciloscopio, ¿vale? Cuando un osciloscopio, el analizador de espectro, yo cazo una señal que viene desde fuera, me la caza y me la pinta, ¿vale? Y entonces, cuando la está pintando o cuando la está cazando, eso sale en pantalla y luego ya no se está cogiendo más, lo estoy representando. Luego eso se refresca cada cierto tiempo, pero cada vez que lo coge, digamos que lo que se presupone es que la señal es periódica, todo el rato, durante el tiempo que nos está observando, ¿vale? Ese tiempo que vamos a hablar, que se captura la señal, es lo que se va a llamar la ventana de observación, ¿vale? Y luego habéis visto que en los analizadores de espectros me permite seleccionar entre varias ventanas, que no sé si las tengo, no están por aquí. En principio una ventana empiezo a observarlo aquí y termino de observarlo aquí y entran las señales tal como entran. Pero luego se puede hacer una modificación de las señales, que sería por ejemplo hacer como un triángulo y irle dando más peso a unas muestras que otras, y eso va a modificar la forma en la que se representa luego el espectro, modifica el espectro, ¿vale? Eso se utiliza mucho en los analizadores de espectro. En unos casos sale la señal más puntiaguda, en otros casos se ensancha un poco, ¿vale? Eso ya lo vimos en su momento. Bueno, aquí tenéis la representación en el tiempo-frecuencia, lo que sería la transformada discreta de Fourier o la transformada rápida de Fourier. Tendríamos aquí una señal que sería un pulso en el tiempo, ¿vale? Imaginaros, esto podría ser la señal de un pulsador, la estamos digitalizando, ¿vale? Lo cojo, pulso y suelto en un determinado instante del tiempo. Si esta señal la estamos muestreando, pues voy a estar cogiendo puntos en determinados instantes de tiempo. Pensemos, por ejemplo, 0 voltios, y en otro momento determinado 5 voltios y luego otra vez 0 voltios, ¿vale? Esto, aquí tenéis cazadas, pues creo que son 64 muestras en el tiempo, ¿vale? Esto, sí, como representación en módulo 64 muestras, ¿vale? Esto se va a representar en frecuencia y la transformada de Fourier de un pulso es una señal simple, ¿vale? Bueno, pues va a tener su frecuencia continua sería aquí y luego su representación, ¿vale? Matemáticamente, pues esta sería la expresión, ¿vale? La expresión es compleja, por FCT se hace por cálculo algorítmico. De forma general, cuando yo represento una señal en el dominio del tiempo, que es lo que tenéis representado aquí, representado en la frecuencia, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Y ahí me aparecen los números complejos con los que trabaja GNU Radio de forma general, ¿vale? Entonces, señal en el dominio del tiempo con todas las muestras se va a convertir en una señal en el dominio de la frecuencia con la mitad de muestras en la parte real y la mitad en la parte imaginaria, ¿vale? Si partimos en el dominio del tiempo de una señal que es solo real, ¿vale? Pues se representaría en la frecuencia, ¿vale? Y veis que aquí que sale parte real y parte imaginaria. Esto se puede también ver como módulo y fase, ¿vale? La otra, la representación polar de la señal, magnitud y fase. O señales en GNU Radio se habla en general de señales IQ, señal en fase y señal en cuadratura. Bueno, relación entre las señales analógicas y
impulso a la entrada que hace la salida, ¿vale? Y la salida de un sistema es la entrada convolucionada con la respuesta al impulso. Si os acordáis, la convolución era como una serie de sumas. Es decir, si tú la señal de entrada que tienes es un impulso, la salida que te da es su función de transferencia en el tiempo. Si le metes varios impulsos, la salida que te da es la suma de la respuesta a cada uno de esos impulsos. Eso sería la convolución. Sí, es una suma, visto desde un punto de vista discreto, al final en realidad es una integral, es una suma de infinitas cosas que pasan en la entrada, ¿no? Visto desde el punto de vista de la frecuencia es mucho más fácil, porque la señal de salida, el espectro en frecuencia de la salida es el espectro en frecuencia de la entrada multiplicado por la función de transferencia, ¿vale? Entonces, por eso, si la función de transferencia es un filtro paso bajo, que bueno, pues hace algo parecido a esto, visto con un ejemplo simple. Por ejemplo, una señal de entrada en el tiempo que fuera algo así. Yo tengo esta x de t. Esta x de t se va a corresponder en frecuencia con esto de aquí. X de f, x de s, representación en la frecuencia, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de tiempo, aquí estaríamos hablando de frecuencia. Esto sería una componente de una determinada frecuencia, que es la variación grande, ¿vale? Y una componente de más alta frecuencia pero más pequeña, sería el alfa, ¿vale? Ahora, si esto yo lo hago pasar por un sistema, en el tiempo no lo voy a pintar porque es mucho más complicado, ¿vale? Pero si yo lo hago pasar por un sistema que tiene una respuesta en frecuencia así, 1 aquí y 0 aquí, esto sería un filtro paso bajo, pues al final lo que tengo es que la I de F, la I de F sería solo esto, ¿vale? Visto aquí, en el tiempo, lo que me estaría quedando sería esto, ¿vale? Esta sería la I de F. ¿De acuerdo? Esta representación de aquí se correspondería con una representación simple en lo que sería lo tenéis visto por aquí, sería esto de aquí abajo, ¿vale? Si esto en frecuencia es un escalón, pues representado en el tiempo, pues sería una señal, ¿vale? Algo como eso de ahí. Entonces, esto convolucionado con la señal sin daría esto, eso se ve muy mal, ¿vale? Muy complicado de ver, pero en la frecuencia sí que se ve bien. Lo que tengo aquí es una señal que tiene un par de componentes de frecuencia, le meto un filtro paso bajo, el filtro paso bajo multiplica punto por punto esta señal con esta señal y lo que me da es ¿vale? Por eso trabajamos con las señales en la frecuencia, porque en el tiempo no vemos nada nunca y en la frecuencia pues se ve mucho más, ¿vale? Esto estamos hablando de señales analógicas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con señales digitales? Pues lo mismo, pero con números, ¿vale? Con secuencia de números. Son otras herramientas matemáticas, pero el concepto es muy similar. Tenemos a la entrada, si esta señal la digitalizamos, nos vamos quedando con muestras, que sería la representación x de n, ¿vale? Que serían estas de aquí. Y si la señal de salida la digitalizamos, pues nos quedaríamos con muestras también, con la misma frecuencia de muestreo. Ahora, ¿cuál sería la relación entre una y otra? Pues va a ser una función de transferencia, pero que va a ser una función de transferencia discreta, es decir, una secuencia de números también, ¿vale? ¿Qué relación hay entre una y otra? Bueno, pues la relación en el tiempo también es una convolución entre ellas y también va a ser un sumatorio, ¿de acuerdo? Lo mismo que la convolución en el tiempo.
frecuencia, pero en el dominio de X. Otra herramienta matemática. Vale. Aquí tenéis ejemplos de funciones de transferencia en el, digamos, en el dominio analógico y en el dominio digital. Vale. Veis que va a ser muy parecido. De hecho, hay una equivalencia entre las dos. Si nosotros podemos calcular, y recuerdo, ayer estábamos viendo filtros activos, es decir, filtros analógicos, y estábamos viendo sus funciones de transferencia de esta forma. ¿Vale? Bueno, pues si lo queremos es por convertir un filtro analógico que tengamos a un filtro digital, se aplicaría la transformada Z. Se sustituye la S por 2 partido por Z menos 1 partido por Z más 1, y tenemos la transformada Z del filtro equivalente. ¿Vale? Aquí fijaros, aparece la variable Z, que es la variable de frecuencia, y nos aparece por otro lado la T. La T es el periodo de muestreo, ¿vale? O aquí lo podríamos poner como 2F, la frecuencia de muestreo. Esto está convertido para frecuencia de muestreo igual a 1, es decir, normalizado, ¿vale? Pero bueno, pues habría que meterlo ahí si queremos hacer una relación. Y ahí nos aparece otro concepto, digamos, nuevo con respecto a esto. Es que la frecuencia de muestreo es muy importante. Es decir, no es lo mismo un sistema, la respuesta de un sistema con una frecuencia de muestreo, que si se cambia esa frecuencia de muestreo. Entonces, en sistemas digitales es otro parámetro más que hay que tener. ¿Vale? Digamos que de forma intuitiva, la idea es, si yo estoy haciendo, y pensemos en un ordenador, pues esto se puede hacer con sistemas empotrados, pero se puede hacer con un ordenador, cuando hablamos de un filtro digital. ¿Vale? Si yo estoy haciendo un sistema que tiene que reaccionar ante unos sucesos exteriores, una señal en el exterior, y tiene que generar un suceso, una señal que va para afuera, podemos pensar en un filtro de sonido, pero podemos también pensar en un control de motores. ¿Vale? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Sería un sistema discreto que tendría su transformada y demás. Entonces, imaginaros que estamos midiendo la velocidad de un motor y diciendo, bueno, pues según la velocidad que tiene, yo le tengo que ajustar más, le tengo que dar más corriente o menos corriente para que vaya más rápido o más despacio, porque lo que quiero hacer es mantener la velocidad constante. ¿Vale? Entonces, estoy por un lado midiendo cómo va el motor y por otro lado actúo sobre el motor. Depende de cada cuánto tiempo mire cómo está funcionando el motor, el comportamiento del sistema cambia. ¿Vale? Ese cada cuánto tiempo lo miro es la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. ¿Vale? Va a ser un modelo más del sistema. ¿Vale? Bueno, todo esto, digamos, es la expresión matemática. Lo que pasa es que esto se va a convertir luego, digamos, en unos coeficientes que lo vamos a tener aquí. Y aquí lo tenemos como ejemplo con un filtro paso bajo. ¿Vale? Dentro de filtros digitales hay dos tipos básicos de filtros, o dos familias, o una división en dos, que serían los filtros FIR y los filtros IR, con dosis. Los filtros FIR son los, bueno, más sencillos, más estables. Son filtros que no tienen realimentación. Son siempre estables y necesitan bastante cálculo porque van a salir más grandes de forma general. Son muy lineales también. Bueno, un filtro FIR es un filtro que tiene una respuesta finita al impulso. ¿Vale? Es decir, si le damos un impulso en la entrada, la salida, pues como respuesta al impulso, va a generar una señal, y esa señal pues, puede dar un determinado número de coeficientes y luego desaparece. ¿Vale? Por contra, los filtros IR no está pintado. Tienen respuesta infinita al impulso. Es decir, se le puede dar una señal en la entrada y la señal puede estar cambiando. Pueden volverse inestables, de hecho. ¿Qué es un filtro? Bueno, pues mirad aquí, esto que tenemos aquí representado, este Z-1, 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 sería la variable Z que acabamos de ver. Es decir, sería esta variable Z de aquí de la función de la transformada en Z. Este B es un multiplicador. Es decir,
que voy a tener en este punto es la muestra que entra multiplicada por B0. Aquí lo que voy a tener es la muestra, z-1 quiere decir la del instante anterior. Es decir, esto es un registro. Y si esta cadena de aquí sería como un registro de desplazamiento. Lo que pasa es que lo que tenemos acumulado a la salida de cada registro de desplazamiento no es un número de un bit, sino que es un número de varios bits, a lo mejor de 16. Entonces, tenemos aquí una muestra, la entrada, un dato, que es un número de 16 bits. A la salida de aquí tenemos un número de 16 bits, que es el que entró en el instante de muestreo anterior. Y a la salida de aquí es el que entró 2 instantes de muestreo anterior. O sea que este punto de aquí es la muestra anterior, esta es la muestra de 2 anteriores, y así pues podemos almacenar el número de muestras que sean de las anteriores. Aquí lo que tenemos es la muestra que está entrando en este momento multiplicada por B0. Aquí la muestra que entró el instante anterior multiplicada por B1. Aquí la muestra que entró 2 instantes anteriores multiplicada por B2. Y luego después, estos son sumadores que las están sumando todas, ¿vale? En conjunto, ¿qué es lo que están haciendo? Y entre todos me dan la salida del sistema. Entonces, la salida del sistema es un sumatorio de todas las señales anteriores multiplicadas cada uno por un coeficiente. Es decir, la señal que me está entrando ahora multiplicada por B0, más la que me entró en el instante anterior multiplicada por B1, más la que me entró hace 2 multiplicada por B2, más así la suma de todas ellas. Y esto en conjunto es un filtro, ¿vale? ¿Qué tipo de filtro? Pues depende de los coeficientes que se le pongan, ¿vale? Tenéis aquí un ejemplo de un filtro FIR, que es lo que se llama, este es un filtro muy sencillo, que es un filtro que hace una media de las señales que van entrando, ¿vale? Entonces, lo que hace, si os fijáis, es coge esta señal por un tercio, la señal anterior por un tercio y la señal 2 veces anterior por un tercio, y la suma. Está haciendo la suma de las tres señales que me han entrado en los instantes anteriores. Visto desde el punto de vista matemático, sería esto: un tercio de la señal actual, más un tercio de la señal anterior, más un tercio de la señal dos anteriores. Esto, por cierto, estoy viendo que esto es x-1, esto es x-2, no x-3. ¿Vale? Esto, representado en la frecuencia, la función de transferencia en z que tendría sería esta de aquí, ¿vale? Bueno, y el circuito, pues lo podemos pensar que sería relativamente sencillo, ¿vale? Esto sería un registro, esto sería otro registro, esto podría ser un registro, pensemos, un registro de 8 bits. Esto sería un multiplicador, un divisor analógico, digital. Esto sería otro multiplicador, divisor, ¿vale? Y esto serían sumadores. ¿Vale? Esa sería la parte de ahí. Si lo vemos desde el punto de vista de programación, será más sencillo, ¿vale? Es decir, esto se puede hacer de dos formas. Estamos hablando de algo que se va a hacer luego con un hardware, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer con un circuito, digamos, discreto, ¿vale? Entonces, cada uno de estos bloques pueden ser dispositivos combinacionales y secuenciales en una protoboard, ¿vale? Un registro de 8 bits, un registro de 8 bits, un divisor de 8 bits, ¿vale? No sé si existen en TTL, desde luego no, ¿vale? Pero bueno, podríamos pensar en hacerlo. Otro divisor, un sumador y otro sumador, ¿vale? Esto podríamos pensar en hacerlo, pero también podemos pensar en que esto se puede meter en un PLD, ¿de acuerdo? Entonces, pues, al final todo esto se podría hacer. O nos podemos ir a pensar que esto físicamente se puede hacer como esto, lógicamente, y esto pues sí que es bastante fácil.
entonces estamos viendo que esto es más o menos un filtro paso bajo, pero no del todo, ¿vale? Es decir, deja pasar bien componentes de baja frecuencia, ¿vale? En realidad, si veis, como esto es un impulso, pues esto es una señal, sí, ¿vale? Y vamos a ver pues, que la fase va cambiando, ¿vale? Es decir, que retarda o adelanta más las señales pues, en función de la frecuencia que tengamos, ¿vale? Bueno, el otro tipo de filtros, los filtros IR, respuesta infinita al impulso. Vamos a tener que aquí, en este caso, va a haber una realimentación. Si veíamos aquí que esto tiene una función que es, digamos, todo hacia adelante, pues en este caso de aquí tendríamos esta función de aquí que sería hacia adelante, pero además se cogen lo que serían las salidas y se mete una realimentación, ¿vale? Entonces, la diferencia que hay entre un tipo de filtro y otro, ¿vale? Esto depende solo de las muestras anteriores por unos coeficientes y esto depende de las muestras anteriores por unos coeficientes más de las salidas anteriores por otros coeficientes. Es decir, va a tener unos coeficientes B, igual que este, más unos coeficientes A. Y la función de transferencia pues va a ser algo como esto. Si os fijáis aquí, ¿vale? Pues de forma general es un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador. Características de estos filtros, bueno, pues tienen realimentación, ya lo vemos. Para hacer el mismo tipo de filtro, es decir, un filtro paso bajo de orden 4, ¿vale? Pues para hacer ese mismo tipo de filtro con la misma plantilla van a ser filtros más pequeños, ¿vale? Por lo tanto quiere decir que van a necesitar menos cálculo. Pero la desventaja que tienen es que esta realimentación puede hacer que se vuelvan inestables, ¿vale? Cualquier circuito que tiene realimentación pues hay que tener cuidado con ese tema, porque la realimentación puede tender a que el circuito se estabilice, puede tender a que el circuito se desestabilice. No tienen fase lineal, es decir, el retardo de grupo no es constante, esto puede ser un inconveniente. Bueno, y la diferencia que tenéis aquí es eso, en los filtros FIR se guardan las entradas anteriores y en los IR hay que guardar las entradas y las salidas. Eso se ve muy bien aquí, en lo que sería el diagrama de bloques del filtro. Aquí tenemos la entrada actual, la entrada anterior, dos entradas antes y tres entradas antes. Se multiplica cada una por un coeficiente y se hace una suma. Y aquí tendríamos la salida. Y esto nos estaría cogiendo la salida anterior, las dos salidas antes, las tres salidas antes, la estaría multiplicando por unos coeficientes y la sumaría con esto que sale de aquí. Este bloque se correspondería con un bloque de un filtro FIR y esto sería pues, la realimentación de las salidas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un filtro Chebyshev paso bajo de tercer orden, ¿vale? Hecho de forma discreta. Con un filtro I. Esta sería la función de transferencia y esta sería la representación de lo que hace en el tiempo.
X1, X2 y X3, que serían las muestras que me han entrado en los instantes anteriores, y aquí lo llamaría I1, I2 y 3 a las salidas que he generado antes, y luego por el cálculo de la señal pues sería hacer esta versión, sería una línea, ¿vale? Bueno, pues esto sería entonces la representación de los ciclos. Este proceso es el que me está haciendo generar un radio, por ejemplo, cuando estoy trabajando con las señales que puedo meter en determinado tipo de filtro. Estos coeficientes que tenéis aquí, si os acordáis, hay una ventana o un campo en muchos de los bloques con los que trabajamos en GNU Radio que se llama tabs, ¿vale? Pues ese campo tabs es en el que se van a meter los coeficientes de los filtros, ¿vale? Y tiene una serie de filtros predefinidos. ¿Cómo se le pueden meter los coeficientes? Pues con unas funciones. Por ejemplo, si yo quiero meter un filtro determinado, paso bajo, no sé qué, tal, pues tiene una función que se llama FIRDES, quiero recordar, y se le pasan ahí los coeficientes. Se le pasa frecuencia de corte, anchura, lo mismo que cuando definimos el filtro, ¿vale? Anchura de la banda de transición, tipo de aproximación y alguna cosa más, ¿vale? Y entonces con eso me genera lo que serían los coeficientes para hacer el filtro, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí, claro, muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con el bloque filtro paso bajo, pues yo simplemente le pongo los parámetros de frecuencia de corte, anchura de la banda de transición y demás. Ya me lo va a calcular todo y se implícito. Pero ese campo es para eso, ¿vale? Es donde se van a meter estos coeficientes. Bueno, esto sería las dos formas de hacer filtros, metiéndole los coeficientes de cómo tiene que tratar en el tiempo, porque aquí lo que estamos haciendo es un tratamiento en el tiempo de cada una de las señales. Hay otra forma de hacer el filtrado, que es lo que se va a llamar el filtrado por FCT, ¿vale? Lo que hemos estado viendo hasta ahora sería esto. Se hace el cálculo del filtro. Para hacer el cálculo del filtro se hace conversiones entre filtro y frecuencia, se hace la transformada y demás, pero luego lo que se va a calcular son los coeficientes, de forma que lo que vamos a hacer es una convolución, es decir, se va a trabajar en el tiempo. El programa que hace esto trabaja con las señales en el tiempo, ¿vale? Que sería esto de aquí. Tengo la traza sin filtrar, tengo aquí la función de transferencia del filtro en t, ¿vale? En mi tiempo, en n. Y se hace una convolución que es hacer multiplicaciones y sumas, ¿vale? Que era lo que estábamos haciendo ahí, y obtengo la traza filtrada. Hay otra forma de hacerlo, que es cada vez que cojo una serie de coeficientes, convertirlos a frecuencia, tener la función de transferencia en frecuencia, hacer la multiplicación y luego volverlos a convertir al tiempo. Eso sería lo que tenéis representado aquí. Sería, cojo la traza sin filtrar, ¿vale? Pues un número. En estos casos, los que estábamos viendo aquí, pues estaríamos con 4 coeficientes, ¿vale? Típicamente esto se suele hacer con 64, 128, 1024, tal. Coeficientes. Cojo una serie de valores de la traza sin filtrar, se hace la FCT, lo que tengo es el espectro de la traza, tengo por otro lado calculado la función de transferencia en frecuencia, se multiplican las dos y luego se vuelve a convertir al tiempo haciendo la FCT inversa, con lo cual obtengo la traza filtrada. Visto así, parece que esto es mucho más lioso, ¿vale? Bueno, pues depende. Aquí tenéis una representación en el tiempo del tiempo de cálculo de CPU en función de la longitud de la traza. Si estamos hablando de trazas muy pequeñas, es mucho más rápido el filtrado por convolución. Pero si estamos hablando de trazas muy largas, es mucho más rápido el filtrado por FCT. Esta parte, digamos que el filtrado por FCT lleva el mismo tiempo, ¿vale? Y sin embargo, el filtrado por convolución, pues bueno, lógicamente se ve aquí. Si esta presión en vez de ser así de grande es muchísimo más grande, pues lleva mucho más tiempo de cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, pues
voy a hacer una FCT de 32 muestras que si voy a hacer una FCT de 4096, ¿vale? Porque lo que tenemos es un bucle. Bueno, en realidad lo que tenemos son dos bucles. Un bucle aquí y otro bucle aquí anidado, ¿vale? Es un algoritmo, no me voy a meter con ello ni nada, pero bueno, aquí tenéis de dónde está sacado, que hay más algoritmos de estos y es muy fácil encontrar algoritmos de este tipo. Lo he buscado en C, porque bueno, pues esta sería la forma de llevar. Digamos, si yo con un microcontrolador quiero coger una secuencia de números de entrada, hacer una FCT y sacarlo a la salida, pues puedo buscar algún código de este estilo, ¿vale? Bueno, aquí se van a trabajar con secuencias de números y ya está. Aquí tendríamos otro ejemplo de un ejemplo de código de ciclo FIG, ¿vale? Donde es una función donde se le pasan los coeficientes, el número de coeficientes, las señales, la señal de entrada y un vector, digamos, un puntero para que me saque la señal de salida. Y el código pues sería algo de este estilo, ya digo. Pues aquí realmente lo importante son los coeficientes. Es decir, esto es un ciclo genérico FIG y en función de que le pongo unos coeficientes a otros puedo hacer cualquier tipo de ciclo, ¿vale? Entonces digamos que lo que son los algoritmos están hechos, se pueden buscar y se pueden utilizar, y lo que va a hacer que cambie, pues en este caso son los coeficientes. Ya digo, por ejemplo, GNU Radio, por los algoritmos que tiene, como que tiene, va a hacer los cálculos, como los haga, y lo que va a cambiar son los coeficientes que le pongamos. Creo que tengo por aquí. Bueno, aquí tengo un ejemplo de un filtro digital hecho con Arduino, ¿vale? Este sería el esquema de Arduino. Bueno, el micro que tenéis ahí abajo es el ATmega328, es decir, esto se pasa con un Arduino Nano, ¿vale? Arriba tenemos un convertidor digital analógico, ¿vale? Porque el Arduino lleva convertidor digital analógico. Entonces, realmente aquí estarían hechas todas las etapas que veíamos antes. Estaría, por un lado, falta el filtro analógico de salida, de entrada, y el filtro analógico de salida, ¿vale? Estaría el convertidor analógico digital, que sería el convertidor de Arduino, ¿vale? Tendríamos aquí la entrada, que sería esta de aquí, ¿vale? Aquí tendríamos, esta es la señal analógica de entrada, que viene a un canal del ADC, que viene por otro lado aquí al osciloscopio también, ¿vale? Este va a hacer la conversión analógico-digital, luego va a hacer el procesador digital de señal, es decir, el filtrado, y la salida la va a mandar en paralelo aquí al puerto, a un puerto de 8 bits, que va a ir al conversor digital analógico, que nos va a generar la salida, ¿dónde está? La salida aquí, ¿vale? En tensión en este punto, que va a venir también al osciloscopio, ¿vale?
veis entonces la señal. Uy, no se ve. Entonces le podían cambiar los colores. No, es que le estoy dando aquí. Hola. Estoy saltando. Bueno, no se ve. Nada, no se ve nada. Bueno, os cuento lo que salía. Pero os digo, porque ahí no se ve nada. Está saliendo simplemente la señal de entrada, que es una señal sinusoidal, y la señal de salida, que está filtrada y sale más o menos una cosa así. ¿Vale? Donde se ve el periodo de luz. ¿Vale? Si vemos el código, vais a ver que el código es sencillo. Vamos a tener esto que tenemos aquí. ¿Se ve bien? ¿Se ve o no? Sí. Bueno, esto que tenemos aquí es un array con coeficientes. Serían pues 7 coeficientes, que son números en coma flotante, ¿vale? O sea, el float de C, que se llaman coeficientes. Luego tengo otro array que va a ser las muestras, otro array de 7 elementos, donde voy a tener las muestras que van a ser las señales de entrada, ¿vale? Este es el setup del código Arduino, ¿vale? La inicialización, donde lo que voy a poner es inicializo las muestras todas a cero, porque cuando arranco el sistema pues no me han entrado ningún dato, por lo tanto sería todo cero. Y luego después, esto es lo que está haciendo en el loop, ¿vale? En el bucle que lo está haciendo todo el rato, y bueno, pues veis que el programa es sencillo, ¿vale? Otra cosa que luego se puede optimizar el código. Esto está hecho para que se lea bien, ¿vale? Los códigos que habéis visto antes, que os he enseñado antes, son códigos que están hechos por ahí, por gente, son bastante más complicados que esto, pero están hechos para que se ejecuten en mainstream, ¿vale? Entonces este pues no será óptimo, pero yo creo que se lee mucho mejor. ¿Qué estoy haciendo? Defino una variable dato, del dato hago un analog red del canal 0, es decir, cojo el canal 0, lo convierto a digital y lo almaceno en la variable dato. Luego hago aquí un bucle for que lo repito 7 veces, en el que hago. Pero no estás haciendo, no lo estás convirtiendo ahí. Sí, el analog red de Arduino hace la conversión analógica a digital. ¿Vale? O sea, es una lectura de una entrada analógica. ¿Vale? Lo mismo que cuando habéis trabajado con ello, con diagrama de bloque y demás, te hace la conversión, o en Picase cuando le haces una comparación analógica o lo que sea, eso te está haciendo la comparación de analógico a digital. Sí, lo que pasa es que es bastante transparente, ¿vale? El funcionamiento, ¿vale? Pero esto hace una lectura de un pin analógico y lo convierte a digital, pero recordad que en 10 bits. Pero lo convierte a digital porque lo tiene que leer. Porque lo lee, claro, es que el Microsoft
capacidad, que es un doble, es decir, es un número, un coma flotante, pues lo convierto a un entero y lo saco por el puerto en 8 bits, ¿vale? Y luego pues ya el convertidor analógico digital pues lo va a convertir. ¿Qué es lo que está metido aquí? Pues esto es un filtro, no me acuerdo qué tipo de filtro metí. Bueno, mirad, está aquí el comentario. Este código está generado desde una página web. ¿Vale? La frecuencia está en 250 Hz, porque es el tiempo que he medido que tarda en ejecutar el bucle, ¿vale? Es decir, cuando le meto al filtro le tengo que especificar a qué frecuencia de muestreo voy a utilizar, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que estoy utilizando? Hombre, estoy utilizando una cosa que es un poco chapucerilla, ¿vale? Aquí sí, sirve más o menos, ¿vale? Simplemente lo he hecho para que sea muy sencillo. Porque claro, yo estoy muestreando una determinada frecuencia. ¿A qué frecuencia? Pues a la que da vueltas esto, ¿vale? Entonces, depende del tipo de cálculo. Lo suyo en un caso como esto sería utilizar una interrupción para que capture las muestras a una frecuencia determinada y luego que el tiempo de cálculo sea más pequeño que esa frecuencia. Aquí le estoy metiendo frecuencia porque esto tarda en calcular, ¿vale? Y tarda, pues eso, 4 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que esto puede hacer el filtro, pues, ¿vale? Es decir, 250 Hz, pues es que no cabe más, ¿vale? Porque no da más de sí en hacer los cálculos, ¿vale? ¿Qué necesitaría para hacer un filtro que trabaje con frecuencias altas? Algo que trabaja muy rápido. Entonces el Arduino no me vale, el Arduino programado en C. ¿Podía optimizar el código? Lo podía optimizar mucho. El código es simplemente muy sencillo, pero no es bueno, entonces se puede optimizar mucho para que fuera más rápido. Pero aún así, que quiero ir a velocidades muy altas, es decir, frecuencias de muestreo muy grandes porque quiero trabajar con señales con un ancho de banda grande, FPGA, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo se puede hacer como código en C o se puede hacer en una FPGA. Todavía no las hemos visto, es como un PLD o algo así, ¿vale? Entonces, estamos hablando de hardware y es de lo que hablamos muchas veces. Aquí estamos. No, me refiero a lo que lleva por dentro. Bueno, también en forma física, hablamos de dispositivos que tienen a lo mejor muchas decenas o cientos de pines, ¿vale? Pero eso no me importa realmente. Aquí lo que necesito no son muchos pines, lo que necesito es mucha cosa dentro para hacer el cálculo, ¿vale? Entonces, es de lo que hablamos muchas veces. Estoy en un micro, los tiempos de respuesta son microsegundos. Y si estoy haciendo cálculos complicados ya no son ni microsegundos, son milisegundos, ¿vale? Entonces, claro, eso me retarda mucho. Cuando me voy a una FPGA, los tiempos de respuesta de la FPGA son nanosegundos, ¿vale? Entonces, claro, si quiero hacer algo muy rápido, pues el filtro será un filtro por hardware, es lo que llevan las tarjetas
última cosa, con esto terminamos esta parte, que sería hablar de la estabilidad de los sistemas realimentados. Estamos hablando que los filtros FIR no llevan realimentación, son siempre estables. Los filtros IR llevan realimentación, ¿vale? Por eso pongo esto aquí, estabilidad. ¿Van a ser estables? Pues hay que ver, pueden ser estables o no, ¿vale? Veis que un filtro de estos, en general los filtros analógicos que hemos estado viendo, también me aparece, se puede, la función de transferencia se ve en forma de un polinomio en el numerador y otro polinomio en el denominador de la frecuencia de la variable x, ¿vale? Esto se puede desarrollar en forma de pares, ¿vale? Donde vamos a tener ceros y polos, ¿vale? Es decir, S menos Z1, S menos Z2 por S menos tal, se puede desarrollar de esa forma. Fijaros, si yo desarrollo esto sería sacar la raíz del polinomio del numerador y sacar las raíces del polinomio del denominador. Algunas serán reales y otras serán complejas. Es decir, lo que me pueden quedar aquí son polos simples reales o me pueden quedar pares de polos conjugados complejos también, ¿vale? Vamos, de polos, de puntos. Los que están en el numerador, las soluciones del polinomio del numerador se van a llamar ceros, las del denominador se van a llamar polos. Y lo que hace que el sistema sea estable o inestable es donde se colocan los polos, ¿vale? Los polos son lo que dan resultado aquí cero. Entonces, vamos a tener una reacción inestable que es de aquí para allá y una reacción estable que es de aquí para acá, ¿vale? Es decir, los polos están en la parte negativa, van a hacer que el sistema sea estable, y si hay polos en la parte positiva, pues van a hacer que el sistema sea inestable, ¿vale? Esto sería, este con este, serían un par de polos conjugados, lo mismo que este de aquí con este de aquí. Y este sería un polo que está en la parte real, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Si me aparece un polo aquí en la parte real, positiva, el sistema va a hacer así. Es decir, esto se corresponde con una realimentación positiva, ¿vale? Realimentación positiva, ¿qué quiere decir? Aparece una transición, es decir, aparece, yo que sé, un ruido o cualquier cosa en la entrada. Eso se corresponde con que la salida reacciona, esa reacción de la salida vuelve a la entrada y hace que se incremente esa perturbación. Con lo cual, el sistema cada vez va dando mayor tensión. Esto se correspondería, si tenéis un circuito con un amplificador operacional, fijaros, cuando hemos visto, por ejemplo, el amplificador inversor, el amplificador no inversor, tal, al final todos tienen una realimentación por el pin negativo, ¿vale? Si en vez de dar esa realimentación ir por el pin negativo, va por el pin positivo, el amplificador operacional se satura. Es decir, empezaría a crecer su tensión, que llega un momento que no puede crecer más de la tensión de alimentación, pero iría a la tensión de alimentación, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que va a pasar en este caso. Sería un sistema inestable. Si tiene polos conjugados, va a ser un sistema inestable también, en la parte positiva. Lo que pasa es que en este caso oscila, ¿vale? Se produciría una oscilación, esa oscilación iría creciendo y matemáticamente sería infinita. En la práctica, ¿qué pasa? Pues que llegaría un momento que empezaría a recortar. ¿Habéis visto osciladores en analógica? Bueno, pues un oscilador es un circuito que cumple con esto. Es decir, tiene realimentación positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese oscilador? Pues que empieza a hacer así. Imaginaros, tengo un circuito que tiene una entrada, una salida y aquí tiene una realimentación positiva, ¿vale? Entonces, ¿qué sería un oscilador? Pues un circuito como este, pero que no tiene entrada, ¿vale? En realidad sí que va a tener entrada, se le va a meter un ruidito, porque no tiene una entrada, pero siempre le entra ruido. Ese ruido genera una tensión a la salida, esa tensión se va realimentando de forma positiva a la entrada, crece, ¿vale? Y vuelve a este lazo, lo vuelve a coger y va creciendo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que esto satura y ya no puede generar más tensión, y entonces va haciendo esto. Y ya, pues a partir de
de aquí pues continúa haciendo esto, ¿vale? Y sería un oscilador, ¿vale? La señal oscila a una frecuencia determinada. ¿Por qué a una frecuencia determinada? Pues lo que se mete en el oscilador es un filtro que hace que solo sea inestable a determinada frecuencia, ¿vale? Pero esto en general pues sería un sistema inestable. Si los polos están en la parte negativa, sería la zona estable. Si son polos reales, pues daría algo así, es decir, cualquier variación que aparezca tiende a desaparecer, y si son polos conjugados, pues hace eso, pero de forma, digamos, de forma auxiliar, ¿vale? Bueno, pues esa sería un poco la idea de esto. Esto, bueno, pues ya lo veremos el año que viene. Esto que tenéis aquí representado sería la respuesta de un sistema a un cambio en escalón. Por ejemplo, pensar en un motor, un control de un motor que está a una determinada velocidad y de repente le decimos que incremente la velocidad, ¿vale? Pues eso sería el escalón. Está a una velocidad V1 y quiero que se ponga a una velocidad V2, ¿vale? ¿Cómo va a reaccionar? Bueno, pues no va a ir automáticamente a V2, sino que va a tener aquí una reacción y luego va a tender a estabilizarse, ¿vale? Es decir, va a haber una sobretensión o una sobrevelocidad en el motor y luego reaccionará, se reducirá, tal, y se va tendiendo a estabilizar. ¿Esto de qué